Ya lo tenemos, ya tenemos a Roy en el estudio. Gracias. Roy, Sí, perdóname que ya estamos donde vamos a estar. te tiró al aire así rápido, pero ya te tenemos en el estudio. Perfecto, no, gracias. Disculpa ahí Bueno, los problemas técnicos. No, una pregunta, ¿verdad?, que te voy a hacer, basado en esto. Estábamos hablando de cómo yo siento, esto es una opinión muy personal, cómo yo siento que algo está pasando, a lo mejor algún tipo de improvisación en el gobierno de Ron DeSantis. Se está desplomando la inflación en todos los Estados Unidos. Sin embargo, en el estado de la Florida no está ocurriendo eso, no está pasando eso. Por otra parte, el Departamento de Justicia dice que la ley de Florida firmada por Ron DeSantis, que limita la propiedad de tierras chinas, es demasiado inconstitucional. Hay como que cierta improvisación. Tú como abogado, analízame explícame qué es lo que está pasando, ahí, porque en primera instancia uno escucha tierra china, no, yo no quiero que los chinos tengan las tierras, pero ¿qué está pasando ahí? Mira, deja explicarte. Yo creo que, y estoy de acuerdo contigo, que yo creo que hay un punto bastante alto de improvisación aquí con relación a la cuestión de DeSantis. Yo creo que él está basando mucha de su política pública, yo creo que en una carrera ¿sabes?, a la presidencia, y como pues se le ha marcado, pues olvidando un poco al estado de la Florida. Esta ley, para que sepas, es una ley que es la ley SB 264, que se pasa en la Florida, la cual prohíbe a personas de ciertos países identificados, que entre ellos está China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela, de que puedan tener tierras dentro de 10 millas de lo que son instalaciones militares o facilidades de infraestructura crítica dentro del estado de la Florida. Pero la ley va más allá y prohíbe entonces a ciudadanos chinos que sean dueños de estas propiedades. Hace unas limitaciones a las otras, pero los chinos los limita más. Valga la aclaración de que cubre personas que, no una persona que sea chino-americano, sino una persona que no sea ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente, que tenga un green card. Esta ley pues fue después seguida también por el estado de Texas, que también la pasó. Ahora mismo la ley está vigente en el estado de la Florida, es la ley del estado a partir del 1 de julio, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues está tratando ya una acción para demostrar la inconstitucionalidad de la misma, la cual, pues como te digo, al hacer ese impacto directo a lo que son los ciudadanos de la China, pues sí crea y trae pues unos problemas de constitucionalidad en este caso. Claro, pero también hay un asunto, ¿verdad? Y aunque la ley no se debe aplicar basada en la política y basada en las relaciones públicas, el problema que tiene el Departamento de Justicia, pienso yo en este momento, es que si sale a defender que los chinos puedan tener tierras cerca de bases militares, estarían abriendo una caja de Pandora a lo ve. Biden y Hunter Biden tienen negocio con los chinos. Bueno, pero ahí es que viene la parte de, yo creo que, mira, en algunas partes hay improvisación y falta de planificación. Yo creo que, por ejemplo, en la pelea que hubo con Disney, yo creo que no se preveyó el impacto y el tiempo que podía durar. Yo creo que no se están tomando ciertas medidas, pero aquí la realidad es que ponen una situación difícil a la administración Biden, porque pues tú tienes que ir a defender, y es lo que estás haciendo esto. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Y es lo que, si te fijas, es lo que ha sido la nota de cómo se ha establecido, es que dicen, mira, esta ley lo que va a causar es un nivel de racismo, va a afectar a nuestras comunidades de descendencia china, que son americanos o personas que son residentes permanentes, en que se pueda discriminar o que haya algún tipo de racismo contra ellos. O sea que eso es, si tú te fijas, esa ha sido la línea, porque es realmente la única línea que puedes tener que no va a caer en lo que tú acabas de decir, que es, oye, nosotros estamos todos dándonos abrazos y cariño con China, cuando es ahora mismo uno de los mayores threats. Y realmente, y esto es un asunto que es preocupante, porque tienes, por ejemplo, a Nikki Haley, que fue la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, en un momento dado también hablando del peligro de creo que 400,000 acres que han sido compradas por intereses chinos dentro de los Estados Unidos. O sea que hay una preocupación seria de esta compra de propiedades. Yo creo que la motivación de DeSantis, yo creo que es traer este issue al nivel nacional, y no creo que
su equipo quizás está pensando completamente la redacción e implementación de muchas de estas cosas. Y tú y yo lo hablamos cuando hicieron lo de Disney, que había formas de pelear eso y tuvieron la novatada viene en tener una conferencia de prensa luego que no tiene mucho sentido lo que dices. Y yo creo que ahí es que vemos el equipo de DeSantis tratando de promover una política pública, en este caso en el área de inmigración y protección nacional, pero no pensando y planificando las diferentes ramificaciones que tiene eso para poder defenderla posteriormente. ¿Sabes? Estás pensando en el primer inning y te olvidaste que el juego tiene 9. Pero como a veces perdiendo se gana, es como cuando el Partido Demócrata lleva 20 años ofreciendo la reforma migratoria. Han tenido el Senado, el Congreso y la presidencia en múltiples ocasiones y nunca la han pasado. Claro, pero acuérdate que ellos ganan perdiendo. ¿Por qué? Porque mientras la reforma no se dé, ellos pueden seguir pidiéndole a la gente que vote por ellos. A lo mejor los préstamos estudiantiles, ellos veían, esto no lo van a aprobar, esto está bien difícil que lo aprueben, pero no importa, vamos a presentarlo y si perdemos le decimos al pueblo que no fuimos nosotros, que fueron los republicanos, que fue la Corte Suprema. Y mira, y si tú te fijas, eso es lo que está haciendo DeSantis. DeSantis está aumentando su perfil a nivel nacional con todos estos casos. Por eso es que es la pelea con Disney. Que lo pudiera estar haciendo mejor, sí, yo creo que su equipo todavía otra vez no está listo para el juego nacional, pero está trabajando en eso. Yo creo que pues ellos han tomado unos tópicos muy interesantes para poder subir su perfil a nivel nacional y poder competir con la imagen de Trump para una primaria. Acuérdate que DeSantis al final del día, previo a todo este ruido que está haciendo, aunque era conocido a nivel nacional, no necesariamente tenía el arraigo que tiene Trump y iba a tener muchos problemas en esa primaria, aunque te digo, todavía no está, aunque es un top contender, todavía no le gana a Trump según las diferentes encuestas, pero estas son las cosas que lo llevarían a él. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás mirando en un aspecto nacional, muchas veces tus decisiones no afectan a tu estado. Y él todavía pues es gobernador de la Florida y tiene unas obligaciones para el pueblo de la Florida de lo que está haciendo, de tratar de mantener el costo de vida bajo, de tratar de hacer todas estas cosas que no lo estamos viendo. Bueno, pero perdóname, tengo, ¿verdad? Una posición ahí en contra diferente a la tuya. Dime. Yo creo que DeSantis no está haciendo lo posible para bajar el costo. Y te voy a decir por qué. No, pero estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo de que no estás, creo que está haciéndolo. Yo creo que no, y ni quiere. Okay. Ni quiere tampoco. Te voy a decir cuál es mi posición. Déjame ver en la teoría, esa está interesante. Okay. Vamos a... El otro día alguien me dijo, oye, ¿viste que DeSantis ha recogido qué sé yo cuántos millones de dólares, tiene más millones que Trump en donativos? La única forma de tú conseguir esa cantidad de donativos es legislando a favor de las grandes empresas. O sea, el pueblo no te levanta 100 millones de dólares o 200 millones de dólares vendiendo rifa o acalaíto de pesito a pesito. Eso se levanta en grandes empresas. ¿Qué pasa? Si tú te fijas, Ron DeSantis ha beneficiado a las compañías de energía eléctrica. ¿Cómo? Permitiendo que ellos puedan poner un impuesto de huracán para pagar todo lo que ellos gastaron. ¿Y quién está pagando eso? El pueblo. El pueblo. Ha permitido que suban un 12 y hasta un 20% del costo de la luz. Entonces, cuando tú vienes a ver, pues claro que Ron DeSantis va a tener todos los millones que tiene en su cuenta de banco, porque los que se están beneficiando en su gobierno son las grandes compañías. Entonces, son como tú dices, son los donantes, son los donantes que van a poner el dinero en los PACs y los que van a... Claro, entonces, Ron DeSantis, por supuesto que no va a tocar las aseguradoras, porque eso le va a afectar en donativo. Pero fíjate, en las aseguradoras, ahí hay una cuestión diferente de que yo creo que fíjate, ahí hay una política pública un poquito contradictoria. Yo creo que la política pública ahora mismo con el asunto de los seguros, tú has tenido una ley que, y lo he hablado con clientes en el área de seguros, donde permite que una persona aparentemente vaya tanto tiempo para atrás para pedir una reclamación que hace casi imposible poder sostener
los seguros. Y has tenido ahora mismo una falta de legislación de Tallahassee para tratar de manejar este asunto, y lo que tienes es una salida de compañías de seguros increíble, donde lo que va a causar es que le suban los costos con la falta de competencia, subirlo a esto. O sea que los seguros es una anomalía dentro de lo que están diciendo. Yo creo que lo de la energía hace sentido, pero en la parte de los seguros es un poquito diferente por el hecho de que al final del día tienes impactando negativamente a la industria de los seguros, porque no estás permitiéndole que puedan tener más primas y subiéndole los costos de pago, y haciéndole daño también a la gente y al ciudadano, porque entonces lo que vas a hacer es, vas a tener menos posibilidad de obtener seguros y vas a tener seguros más caros. O sea que eso realmente, y pues específicamente para el impacto de la inflación, nos va a afectar significativamente en la Florida. Y si a eso le añade las mudanzas que ha habido de la gente de Nueva York, que ha sido uno de los estados que mayor se ha mudado a la Florida central y al área del sur de la Florida, y el aumento en los intereses, le das y el costo de energía, que son, creo que los 4 puntos que vemos aquí, tú tienes una receta muy negativa para la economía estatal. Y si tienes entonces un gobernador enfocado, como tú dices, oye, que no quiero tocar este grupo ahora mismo por esto, porque necesitamos que nos den los fondos para poder correr una campaña, tienes entonces un problema, yo creo que en el estado de la Florida, a largo plazo. Una pregunta, ¿verdad?, que te voy a hacer, porque yo recuerdo una vez que cuando estaba comprando mi casa aquí en Florida, yo pregunté a la persona que nos estaba cerrando ya, y nos dijo, oye, hay muchos hispanos aquí, ¿verdad? Para saber, ¿verdad? Si había muchos hispanos de vecinos, gente con tus mismos intereses, lo que sea. Y me dice, claro, yo no puedo contestar eso porque eso es una pregunta que violaría el hecho de que nosotros no podemos divulgar qué tipo de raza son los clientes, porque esto no puede ser una condición de compra. Entonces, cuando una vez yo traté de poner una publicidad para un cliente de unas casas que estaban vendiendo en Facebook, y cuando yo busqué el público que queríamos llegar, que era hispanos, Facebook me bloqueó porque no se puede tampoco limitar una publicidad de casas a un solo sector. Tú tienes que abrirlo a todo el mundo. Esta ley de las propiedades cerca de tierras chinas violaría la disposición del Equal Home Opportunity. El Fair Housing, estás refiriéndote al Equal Opportunity Clause, que es la enmienda 14, y al Fair Housing Act, que es lo que permite de que no vamos a poder discriminar bajo esto. Yo entiendo que la ley, yendo a la ley SB 264, que es la que prohíbe esto, sí, potencialmente podría tener una violación, particularmente con respecto a los ciudadanos chinos, por la forma en que está redactada. Otra vez volvemos a la parte de que muchas de estas cosas se permiten, pero tienes que asegurarte de redactarla bien y dentro de un contexto legal. Es como la misma pelea con Disney que hablábamos. Tú podías ir contra todos los parques, pero no puedes ir contra uno solo, porque hay un discrimen. Era lo que hablábamos, Universal Disney, tienes que ir a todo el mundo. Ahora, aquí tenemos esa situación parecida. Ahora la pregunta, ¿verdad? Como abogado, estamos hablando con Roy Carrasquillo, nuestro analista permanente aquí en Noticias Generación News. La pregunta, ¿verdad?, que yo te hago, Roy, en ese sentido es que si una persona de momento quiere comprar, que vive en otro país, la ley también le aplica a alguien que no es ciudadano o residente, porque la Constitución de Estados Unidos le aplica solamente a un sector que tenga ciudadanía o residencia o algún permiso, o la Constitución de Estados Unidos le permite a todo aquel que esté pisando nuestra tierra, le compete. Mira, en el caso de la Constitución, le protege todas las personas que están bajo nuestra tierra. Por ejemplo, tú no puedes discriminar a una persona afroamericana de color, por ejemplo, porque es de Jamaica o es de Trinidad y Tobago. Esa persona tiene las mismas protecciones que un ciudadano americano de no ser discriminado en ese aspecto. O sea que cuando venimos a ver estas protecciones están prácticamente protegen personas aunque no sean ciudadanos americanos. Claro, hay unos intereses
que son significativos, que son los intereses de la seguridad nacional. Esto lo vemos mucho también cómo ocurre con los poderes que se transfieren al Poder Ejecutivo posterior al 9/11, donde a través de los años hemos visto esta situación. Y claro, aquí lo que tenemos es un Estado haciendo lo mismo, pero de la misma manera tienes el levanta, que yo creo que es como tú dices, cuál es el motivo ulterior de DeSantis. Esto es levantar este asunto. No poco después de que esta ley pasa, tienes a Texas también haciendo algo parecido. Tienes la industria, por ejemplo, en el caso de la industria de B5, que mayormente tiene mucho inmigrante chino. Tienes una preocupación porque se está hablando de 17 otros estados que están equilibrando leyes parecidas. Claro, o sea, el que como problema tú dices que al final esto va a terminar en la Corte Suprema y nadie va a poder decir que la Corte Suprema la tienen los demócratas dominada. Exacto, pero yo te diría, aquí lo que va a pasar es como la ley ahora mismo está vigente en la Florida, o sea que tienes que cumplir con esto. Y va a haber un caso donde haya un daño real. Esto era en muchos de estos intentos que se hicieron a finales de junio, justo antes de la efectividad de la ley, era para tratar de ver si se había una potencial de algún injunction o de declarar inconstitucional como tal la ley. Eso ahora es un proceso legal que va a ocurrir. Como tú dices, yo entiendo que este tipo de cosas va a terminar, es el tipo de caso que terminaría potencialmente en el Tribunal Supremo. Y vamos a ver entonces unos asuntos, porque sí hay problemas legales reales, como tú bien lo mencionas, y con los ejemplos que viviste, que mencionaste hace unos minutos. Hay unas leyes para proteger que no se discrimine, que a veces puede ir para ambos lados, como tú dices, no tiene que ser que vas a discriminar, pero puede ser a veces simplemente que quieres información para ver cómo es la comunidad que vas a vivir. O sea, que no, que es un propósito real. O sea, que esta situación la vamos a ver donde, por ejemplo, vas a tener que preguntar a un vendedor por el hecho de que las responsabilidades se le establecen a los vendedores bajo la ley. Tú podrías tener un vendedor que está vendiendo su propiedad y viene una persona que quizás tiene rasgos asiáticos o de este tipo y tiene que preguntarle, oye, yo no sé, yo no te quiero vender a ti porque yo creo que tú puedes ser que no seas ciudadano americano, por ejemplo, que tengas doble ciudadanía. Sí, Algo de este tipo. Como pasa en muchos sitios ahora que está ocurriendo, que tú hablas español y rápido te piden el pasaporte. Es correcto, porque y otra vez, es el efecto de muchas de las cosas que estamos viendo por las mismas leyes. La misma ley que hablamos hace unas semanas acá en el segmento de que ahora todos los empleados si tienes más de cierto número de empleados, tienes que utilizar E-Verify, que es el sistema de verificación de permiso laboral en los Estados Unidos. O sea que el efecto de muchas de estas leyes es ese, y es lo que está utilizando el Departamento de Justicia en su argumento. No se está yendo a decir, oye, no que no podamos prohibirlos, pero aquí tenemos unas comunidades significativamente altas de ascendencia china o ascendencia asiática, porque pues no es como que uno, o sea, es difícil diferenciar lo que van a afectarse significativamente y podría ser una violación del Fair Housing Act, que es lo que tú dices, el ejemplo de que yo quiero vender mi casa y yo tengo dudas porque vino una familia que habló en chino, y oye, yo como que no le quiero vender eso porque me da miedo de que no sean ciudadanos o que no tengan un green card o que vayan a hacer algo. Yo mejor no vendo por eso. No le quiero vender a esa persona. Esos son los efectos que vemos en esto y que son altamente peligrosos. Y por lo que tú dices, yo creo que vamos a llegar. Esto es muy probable que estos casos los veamos, si no en la próxima sesión del Tribunal Supremo, en 1 o 2 años veamos casos de esto, especialmente si más estados empiezan a pasar este tipo de leyes. Como está redactada la noticia, como está redactada la ley, está entrando Está entrando en un área muy gris. Y otra vez también que inclusive a personas chinas que tienen propiedades ya en ciertos lugares, que no son ciudadanos americanos, le da un tiempo para venderlo. O sea que hasta cierto punto también podría haber algunos asuntos de retroactividad de la ley. O sea que esta ley presenta varios problemas y varias preocupaciones. Yo entiendo como tú dices, es el caso de perdiendo ganando. Él pone este asunto, lo pone adelante, quizás no va a pasar, pero cuando, si la ley se cae, lo que va a decir es, la administración tiene una política débil en contra de China. Trae la noticia y dice, bueno, claro. aquí está la noticia, esto está, no fui yo quise hacer esto con los chinos y no fui yo.
No fui yo, pero te puso en boca de todos los medios, porque no solamente está en Fox News, está en Político, en NBC, en ABC, en todos los medios están cubriendo la ley. Pero imagínate si es así, vamos a tener que eliminar todo el North Miami que está lleno de rusos. Sonia y todas esas cosas. O sea, bueno, pero eso es lo que ese es el problema de que esto es el concepto del slippery slope, la bajadita resbalosa, de que cuando tú empiezas a jugar con estas leyes, sí, pueden tener efectos que no son los que esperan. Y eventualmente, acuérdate, hay dos países aquí también, está Venezuela y Cuba, la hispana, o sea que no estamos hablando nada más del Middle East o de Rusia o China, estamos también cubre América, mañana podría ser Ecuador, sí, podría Nicaragua. ser pasa algo en Argentina que se mueve a la izquierda, podríamos verlo allí, ¿sabes? Estas son cosas que son preocupantes porque también, ¿quién determina cuáles son los países? Eso es completamente subjetivo, o sea que hay mucha área de dónde atacar esta ley. Yo estoy seguro que lo sabía el equipo legal de DeSantis. Yo encuentro que pudo haber todavía redactado un poquito mejor la ley para hacerla más efectiva, pero la realidad es que te digo, vamos a ver este caso Pinky se extiende y lo vamos a ver por varios meses, ver cómo desarrolla y cómo vemos la reacción de las cortes en cómo se trata esta ley. Y siguiendo los otros estados, como te dije, los otros estados están siguiendo el pie. El hecho de que Texas haya pasado una ley parecida, tratado de pasar una ley parecida poco después, y el hecho de que, por ejemplo, en muchos grupos los tenemos viéndolo como un asunto preocupante, en un trend, en una guía de cosas, te dice de que este asunto no acaba en la Florida. Y ¿qué hizo DeSantis? Creó noticias a nivel nacional. Bueno, vamos a ver, Roy, gracias por este tema. Le digo a todo el mundo, ¿verdad? Cuando necesiten comunicarse contigo, pueden hacerlo en carrasquillolaw.com, carrasquillolaw.com, ahí o el correo electrónico roy@carrasquillolaw.com. Personas que estén emprendiendo también negocios, personas que nos vean fuera de Estados Unidos y que están buscando la visa EB-5, otro tipo de visa de inversionistas para entrar en Estados Unidos, que puedan llamarte. También hay personas que quieren desarrollar un negocio desde cero, pueden llamarte también y tú puedes darle todo tipo de orientación para que hagan las cosas correctamente. Y para que lo hagan bien, como te digo, por ejemplo, esta ley que estamos viendo ahora no cubre personas que son residentes permanentes. Si tú logras hacer un proceso de EB-5, o un proceso donde entras a los Estados Unidos mediante un green card o una residencia permanente, estas leyes no te afectan, aunque seas de China, aunque hayas venido tú originalmente de China, de otros sitios. O sea que cuando venimos a ver, hay formas de hacer las cosas. En Carrasquillo los grupos los podemos orientar de cómo asegurarse de que ya sean vendedores, compradores, mientras estas leyes estén vigentes, de cómo estar en cumplimiento. Y estamos pendientes acá en tu programa, que siempre trae la noticia, como dicen, no la que quieren escuchar, pero la que deben escuchar. La que deben escuchar, así mismo es. Muchas gracias, Roy. ¿Está en Puerto Rico o está...? Estoy ahora en la oficina de nosotros acá, bueno, me moví, pero estoy ahora en las oficinas de nosotros acá en Nueva York, y debo estar allá en Orlando, en la Florida Central, la semana próxima, o sea que... Muy bien, o sea que tú estás en todas partes, donde sea. Me siento que estoy como Tom Hanks en la película esa de que vivía en un avión. Sí, tú vas ahí a todas partes, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Y como estamos expandiendo y muy enfocados allá en la Florida, pues estamos pasando mucho más tiempo allá, o sea que... Qué bueno. Esperamos verte, espero verte en el próximo show y nada, seguimos monitoreando estos asuntos. Claro que sí, te cuida. Un abrazo, Roy, te cuida. Ahí estaba Roy Carrasquillo con nosotros de carrasquillolaw.com.